Hola a todos y bienvenidos a este briefing estratégico. Hoy vamos a decodificar los resultados financieros del primer trimestre de 2026 de Novo Nordisk. Y a ver, el objetivo aquí es ir mucho más allá de los titulares que todos ya leímos en las noticias, ¿verdad? Porque honestamente hay una dicotomía fascinante, casi un choque entre los números contables oficiales y la verdadera realidad operativa que enfrenta la empresa allá afuera en el mercado. Así que hoy nos pondremos el sombrero de consultores estratégicos para desentrañar qué significan realmente estas métricas, cómo se están blindando para el futuro y, lo más importante, qué implicaciones tiene todo esto para el tablero global de la medicina metabólica. ¡Comencemos! Para trazar nuestra ruta de hoy, cubriremos 5 puntos clave. Primero, esta dualidad financiera de la que les hablo. Segundo, vamos a desmenuzar el famoso efecto 3040B. Tercero, su agresiva estrategia contra la deflación. Cuarto, el auténtico fenómeno que ha sido Wegovy en pastilla. Y cerraremos con las perspectivas y el futuro de la compañía. Bien, entremos de lleno al primer punto, la dualidad financiera. Ahora, si observamos los números, hay un elefante gigante en la habitación. Tenemos un salto espectacular, estamos hablando de un 65% en los beneficios operativos reportados. Cualquiera diría, ¡wow!, un trimestre histórico. Pero momento, si rascamos un poco la superficie y miramos las cifras ajustadas, en realidad vemos una caída del 6%. O sea, este salto monumental está enmascarando un declive operativo real. Para nosotros, que analizamos el rendimiento comercial puro, esta es la métrica que importa. El negocio base se contrajo ligeramente, y claro, en parte se debe a que están invirtiendo muchísimo en investigación y desarrollo, pero también refleja una presión brutal en los precios dentro del mercado norteamericano. Básicamente, un solo evento contable infló el titular, y necesitamos entender exactamente qué pasó ahí. Y eso nos lleva a nuestra segunda parada, el efecto 340B explicado en términos simples. A ver, para ponerlo en un lenguaje súper sencillo y sin jerga financiera complicada, este ajuste gigantesco de $4.2 mil millones viene del programa 340D en Estados Unidos. Piensen en esta provisión como una red de seguridad legal gigantesca. En el pasado había una incertidumbre terrible sobre los descuentos obligatorios del gobierno. La empresa, como medida defensiva, tuvo que congelar literalmente miles de millones por si caían multas. Pero hoy la historia es otra. Ganaron batallas clave en los tribunales y a partir de abril de 2026 implementaron una política estricta de transparencia de datos. El resultado, esa red de seguridad ya no se necesita. Así que ese dinero, que estaba ahí bloqueado, regresa directamente a fortalecer el balance general de una forma inmediata y súper tangible. Y fíjense en cómo lo leen los analistas de Saxo Bank, porque creo que dan en el clavo. Dicen que este movimiento, y cito, limpia el balance. Al resolver esta tremenda anomalía contable, el riesgo sistémico de la empresa cae en picada. Hablando de estabilidad financiera, el panorama queda clarísimo. Al liberar estos fondos, Novo Nordisk consigue un colchón financiero enorme. O sea, ahora tienen el capital y sobre todo la tranquilidad mental para lanzarse con todo a la expansión internacional. Todo esto sin tener esa nube negra de demandas multimillonarias acechando en el horizonte. Pasemos ahora a la tercera parte, y quizás la más táctica, su estrategia contra la deflación. Si queremos entender la realidad operativa cruda, basta con mirar este número, menos 12%. Esa es la caída en las ventas ajustadas de sus tratamientos para la diabetes. Es un indicador innegable de la olla de presión en la que se ha convertido Norteamérica. Los intermediarios, los famosos administradores de beneficios farmacéuticos, están exigiendo descuentos cada vez más profundos. Así que aunque haya más pacientes usando el producto, los márgenes de ganancia se están exprimiendo al máximo. Entonces, pónganse por un momento en los zapatos del equipo directivo. La gran pregunta estratégica es, ¿cómo respondes a esta caída constante en los precios netos? ¿Cómo gestionas esta compresión de márgenes sabiendo que además se vienen regulaciones gubernamentales fortísimas de control de precios en 2027? Definitivamente no es un reto menor. Bueno, la respuesta de la compañía es lo que llamamos una estrategia implacable de volumen sobre precio. Y la verdad es una jugada maestra a nivel corporativo. En lugar de ver esta deflación como una crisis, la han convertido en un arma ofensiva. Básicamente están diciendo, está bien, ganemos un poco menos por cada pastilla hoy, pero adueñémonos de todo el mercado. Están usando su nueva pastilla oral para acaparar pacientes a una velocidad récord, bloqueando la entrada a cualquier competidor. Es aceptar un margen más pequeño a corto plazo para construir un monopolio de volumen, un foso defensivo casi imposible de cruzar antes de que la ola de los genéricos los alcance.
Y hablando de esa pastilla, entremos al cuarto punto, el fenómeno Wegovy oral. Les aseguro que estamos presenciando una de las trayectorias de lanzamiento más espectaculares en la historia reciente de la industria. Vean esto, en solo 15 semanas la pastilla alcanzó cerca de 207,000 prescripciones semanales. Rompió literalmente todos los récords biotecnológicos. Para ponerlo en perspectiva, compárenlo con el lanzamiento de su propia versión inyectable en 2021 o con el inicio comercial de su gran rival Zepbound en 2023. La velocidad de adopción de la pastilla no es solo rápida, es exponencial, es un crecimiento absolutamente explosivo. Pero ojo aquí, porque la verdadera genialidad de esta pastilla no es solo cuánto vende, sino a quién se lo vende. El 80% de los usuarios de la pastilla son pacientes completamente nuevos al tratamiento, es decir, personas que nunca habían usado un medicamento metabólico de esta clase. ¿Por qué es tan crucial esto? Porque nos dice que la pastilla no le está robando ventas a su propio negocio de inyectables. Para nada, está creando su propia demanda. Está trayendo a ese inmenso grupo de la población que simplemente le aterra usar agujas. De la noche a la mañana, lograron expandir el tamaño total del mercado. Y desde el frente táctico, no podemos pasar por alto la distribución. Mediante asociaciones súper estratégicas con plataformas de telemedicina, se están saltando por completo a las clínicas tradicionales. Hoy por hoy, el 20% de estas ventas llega a través de canales digitales, conectando directamente con un consumidor más joven a un precio de bolsillo de $149 mensuales. Este es el punto dulce, el sweet spot. Tienen un costo de producción de tabletas lo suficientemente bajo para que los márgenes sigan siendo masivamente rentables, pero con un precio de cara al paciente sumamente accesible que impulse el volumen que necesitan. Lo que nos lleva a nuestra última sección, perspectivas y futuro. Ahora, ¿cómo diablos mantienes este nivel de inercia? La respuesta está en una ejecución hiperagresiva de su línea de tiempo, tanto en operaciones como en investigación. Para ganarle la carrera a los genéricos, tienen un calendario repleto de hitos críticos. Hablamos de la expansión de producción para la segunda mitad de 2026, el inicio de ensayos para la hemicretina oral y decisiones inminentes de la FDA sobre nuevos compuestos como CagriSema. Es una carrera contra el reloj puro y duro. Su objetivo es establecer la próxima generación de fármacos antes de que los genéricos inunden mercados gigantescos como va a pasar con la semaglutida en China en 2027. Básicamente, están diseñando un portafolio para volver obsoleta su propia competencia antes de que los otros siquiera crucen la línea de salida. Claro que la mejor estrategia del mundo se cae a pedazos sin la capacidad física de ejecutarla. Y sabemos que, históricamente, el cuello de botella de esta industria era la manufactura. Sin embargo, con las integraciones recientes convirtieron su mayor talón de Aquiles en una ventaja competitiva brutal. Al tener 3 plantas masivas de Catalent completamente operativas e integradas para la segunda mitad de 2026, aseguran una capacidad de producción a escala global que, honestamente, sus rivales van a sudar frío tratando de igualar. Y todo esto nos deja con una reflexión bastante profunda para terminar. Cuando vemos la escala monumental que está alcanzando esta pastilla oral, el dominio absoluto de los canales de telemedicina y esta filosofía implacable de ganar mediante un volumen abrumador, vale la pena preguntarnos, ¿estamos viendo simplemente un fabricante farmacéutico muy exitoso? ¿O estamos presenciando cómo esta empresa evoluciona para convertirse en la infraestructura esencial de la salud metabólica a nivel global? Es una de esas interrogantes macroeconómicas que, sin duda, van a reescribir las reglas del juego en las próximas décadas. Hasta aquí nuestro análisis estratégico de hoy. Nos vemos en la próxima.